Aumenta la desigualdad laboral para las personas con discapacidad. Fundación 11 alerta del aumento de la desigualdad en el acceso al empleo para las personas con discapacidad. Los nuevos puestos de trabajo se ocupan con menos personas con discapacidad. El acceso al empleo para las personas con discapacidad sigue siendo más restringido que para el resto de la masa laboral, según se desprende de la operación El empleo de las personas con discapacidad del Instituto Nacional de Estadística referido al año 2018, y en donde se recoge que el número de personas con discapacidad en edad laboral es de 1.899.800, lo que supone un 6,3% de la población española entre 16 y 64 años. Visto en perspectiva, en la serie histórica disponible desde 2014, la tasa de paro de las personas con discapacidad se ha reducido en 8,4 puntos porcentuales. De este modo, en 2018 hay 165.100 personas con discapacidad desempleadas en términos absolutos, 5.600 menos que en 2017, situándose la tasa de paro de este colectivo en el 25,2%. Así, la brecha con la que la población sin discapacidad es de 10,1 puntos, habiéndose incrementado en este último año respecto a la tendencia estable de años anteriores de aproximadamente 9 puntos de diferencia. Atendiendo al género, la tasa de paro es inferior en el caso de las mujeres, situándose en el 25%. Estos datos muestran que la variable de discapacidad supone un elemento de discriminación en lo que al acceso del mercado laboral se refiere. Por ello, debe revisarse el actual marco normativo con una visión global de todos los factores que están afectando desde el educativo y de formación para la empleabilidad, pasando por la eficacia e información sobre cumplimiento de las obligaciones normativas para las empresas y su racionabilidad, hasta las necesidades y complementariedades del trabajo con otros sistemas como los de protección social o de servicios sociales y de dependencia, según pone de manifiesto Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo, Operaciones y Transformación de la Fundación 11. Respecto a la relación con el empleo, los datos nos indican que el número de personas con discapacidad activas es de 654.600, siendo la tasa de actividad en el 34,5%, con una diferencia con la población sin discapacidad de 43,1 puntos. Esta diferencia se ha incrementado con respecto a 2017 en 0,4 puntos porcentuales. Centrándonos en el empleo, también se ha agudizado un distanciamiento entre los trabajadores con y sin discapacidad. En este caso, la tasa de empleo se situó en 2018 en el 25,8%, lo que significa que 489.500 personas con discapacidad están ocupadas. La diferencia en la tasa de empleo con la población sin discapacidad es de 40,1 puntos. Se produce un incremento relevante en esta diferencia respecto a 2017 de 1,6 puntos porcentuales, dado que, aunque la tasa de empleo para personas con discapacidad se ha reducido únicamente 0,1 puntos, la de las personas sin discapacidad se ha incrementado en 1,5 puntos. Esta tendencia alcista de la tasa de empleo de personas sin discapacidad desde 2015, de 5 puntos porcentuales de incremento acumulado, no se refleja de manera análoga en el caso de personas con discapacidad, para las que este incremento acumulado ha sido de 2,4 puntos. En opinión de Lobato, esta tendencia de los datos y el lento avance en los últimos años nos lleva a un llamamiento hacia un mayor compromiso de los empleadores y resto de agentes con la innovación, para generar soluciones con un mayor impacto en términos de creación de empleo. Teniendo en cuenta la perspectiva de género, la tasa de empleo para mujeres con discapacidad se sitúa en el 25,2%, 34,4 puntos por debajo de la de las mujeres sin discapacidad y un punto por debajo de la de los hombres con discapacidad. La brecha de género entre población con discapacidad en términos de empleabilidad es, desde todas las perspectivas que ofrecen los datos, inferior a la de las personas sin discapacidad, según responsable del empleo de Fundación 11. Por tipo de discapacidad, destacar como aspecto positivo que el único colectivo que mejora respecto a 2017 su tasa de empleo es el de personas con discapacidad intelectual, pasando del 19,5 al 20,2%. Aún así, este colectivo, junto al de personas con discapacidad psicosocial, son los que tienen tasas de empleo más bajas y en los que debemos de centrar nuestras iniciativas de empleo, asegura Lobato. Otro elemento a destacar se refiere cuando se produce la incorporación al mercado laboral. La edad continúa siendo una variable relevante en el acceso al empleo. Los jóvenes con discapacidad son, sin duda, el segmento más alejado del empleo. Aumenta su tasa de paro y disminuye su tasa de actividad y empleo.
La tasa de actividad de los más jóvenes con discapacidad, de 16 a 24 años, alcanza 23,9 puntos por ciento, 6,2 puntos inferior a la del segmento de mayor edad, de 45 a 64 años. Y su tasa de empleo es la más baja de todos los grupos, con tan solo un 10%. Al contrario sucede con la tasa de paro, que supera a la de los demás grupos de edad, fijándose en el 58,1%. Destacar, en cualquier caso, que la serie histórica disponible nos muestra una evolución acumulada que refleja el impacto positivo de las políticas en favor de la empleabilidad de jóvenes con discapacidad. Por último, 289.300 personas con discapacidad tenían reconocida la situación de dependencia, lo que supone un 15,2% de las personas con discapacidad en edad laboral. En definitiva, esta última edición de la Operación sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, plantea un escenario de mayor riesgo y mayor desigualdad. Desde nuestra entidad exigimos a los responsables de las administraciones públicas que legislen programas que fomenten la empleabilidad y que apoyen y acompañen a las empresas en su compromiso con la diversidad, que está demostrado que hay un gran número de personas con discapacidad con unos niveles de productividad igual y en muchos casos superior al de los trabajadores sin discapacidad. Trabajo realizado con subtítulos para personas con discapacidad auditiva por el equipo técnico de la Asociación Disco para Radiovisión y Radio Disc.